Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre amado. Estamos viendo las últimas movidas del anticristo. Por tanto, séllanos, Padre Eterno, con tu nombre en nuestras frentes, y también sella a las familias de los sellados. Ayuda a que todos los que se quieran salvar se salven, y que las familias entiendan la urgencia de estar en paz con el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo, por lo que está por ocurrir en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, es impresionante que cada vez que saco un video, algo ocurre a nivel global, muy relacionado precisamente con lo que yo les estoy hablando en ese video. Es algo de locos. Recordemos el video pasado, cómo había empezado a hablar de la apostasía que hay en el judaísmo, y de repente qué es lo que empezó a ocurrir en Israel, esta horrible guerra que de un momento a otro se ha detonado en esa región. Asimismo, no olvidemos que todo esto coincide con el lanzamiento de la endemoniada encíclica Laudato Deum por parte del anticristo Francisco, de lo cual por supuesto muy pronto les haré un video. Pero sin duda, estos acontecimientos están interrelacionados y son movimientos proféticos cataclísmicos en este reloj que nos lleva a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas que estamos viendo son supremamente apocalípticas en un mundo que sin embargo sigue totalmente dormido y no se da cuenta hacia dónde van las cosas. Hermanos, no olvidemos además que la multimillonaria Iglesia Evangélica de Estados Unidos ha tenido desde siempre ese sueño trasnochado y antibíblico de que Jesús reinará en Jerusalén por 1000 años, y que la nación de Israel es el pueblo elegido de Dios, y que por esto la ciudad de Jerusalén debe estar bajo el control absoluto, no solo de la nación de Israel, sino de Estados Unidos, porque detrás de Estados Unidos está la poderosa Iglesia Evangélica, que además es controlada por el Vaticano. De locos. Así que claro que para la mayoría de evangélicos que han sido adoctrinados en este tipo de profecías falsas, es imperativo que el Estado de Israel ocupe por completo esa región y sobre todo Jerusalén. Y para ello, por supuesto que tienen que ocurrir graves acontecimientos, toda vez que ellos quieren que se construya un tercer templo en Jerusalén. Sin embargo, resulta que justo en el sitio donde debería construirse ese tal tercer templo está precisamente la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que son templos del pueblo árabe, son mezquitas del pueblo árabe. Así que es apenas obvio que mientras esas mezquitas y ese Domo de la Roca esté ahí, pues no hay manera de que se reconstruya ese tercer templo. Por tanto, es obvio que se necesita una guerra para que de alguna manera esta situación pueda solucionarse, entre comillas, si es que eso puede llamarse solución. Y por eso, entonces nosotros estamos viendo que, infortunadamente, muchos cristianos evangélicos están muy dispuestos a aceptar o a ayudar a que Israel emprenda esta guerra, supuestamente, porque han sido atacados por sus hermanos palestinos. Pero nosotros sabemos, hermanos, que más del 99% de lo que se nos muestra en las noticias sobre el inicio de esta guerra es 100% falso. Es apenas obvio, ya sabemos el modus operandi, igual como ocurrió en la guerra de Rusia versus Ucrania, una guerra totalmente orquestada por los altos poderes globales
y que por supuesto aún sigue en pie, no ha terminado, porque es una guerra que tiene un objetivo religioso, como ya lo vimos en otros videos, que es la consagración tanto de Rusia como de Ucrania a la Virgen María. Luego esta guerra entre Israel versus Palestina o Hamas o el pueblo árabe o como lo quieras llamar, a la final es una guerra que tiene un objetivo religioso, que es el establecimiento de un ecumenismo que ya ha sido promovido a través de la Casa Abrahámica, donde se pretenden unificar estas tres religiones, el islamismo, el judaísmo y el catolicismo. Entonces, claro, la forma de desatar esta guerra es que se nos presenta a la parte palestina como fanáticos religiosos. Por supuesto, las noticias que vemos nos hacen ver que lo son. De todas formas, sabemos que el Islam ha sido históricamente una religión violenta. Sabemos que el Corán tiene versículos violentos en donde el que profesa la religión islámica tiene por mandato divino que atacar a los infieles, y resulta que los infieles serían los judíos y los cristianos. Así que en parte es correcto que a veces dentro del Islam hay un fanatismo religioso, y sin embargo también en parte también es correcto que dentro de el judaísmo hay fanatismo religioso. Así que todo esto es muy conveniente para el anticristo, el cual luego se presentará como un mensajero de la paz que viene a tratar de destruir estos fanatismos religiosos a través de un ecumenismo. Y para eso el anticristo usa el brazo de su iglesia evangélica que él controla, la cual tiene esta idea de que Jesús reinará en Jerusalén por 1000 años. Así que también vemos a la iglesia evangélica controlada por el Vaticano. Realmente es un tema bastante espinoso. Alguien dirá, no, Ecusatón, los árabes son los terroristas, son los fanáticos religiosos, pero también de parte del judaísmo hay fanatismo religioso. Entonces estamos ante una guerra religiosa, y eso es precisamente lo que desea el anticristo, porque él luego quiere mostrarse al mundo como el hombre de la paz, pero eso sí, si obedecen sus dogmas. Oh no, hermanos. Entonces, claro, el Vaticano tiene un margen de maniobra muy pero muy limitado debido a los excesos que hizo durante la Inquisición en épocas pasadas, y por eso el Vaticano no puede hacer muchas cosas. El Vaticano inició muchas guerras en la Edad Media, por lo cual ahora el Vaticano recurre a el poderoso brazo de la Iglesia evangélica que está detrás de Estados Unidos, que es la nación precisamente que apoya militarmente a Israel. Entonces es indudable que estamos ante una guerra que puede tomar una connotación global, toda vez que si Estados Unidos se une con Israel o apoya a Israel, asimismo muchos países árabes apoyarán a Palestina. Así que, hermanos, nosotros sabemos que estamos ante los últimos tiempos, estamos al pendiente de estos movimientos que se están presentando, ¿ok? Por lo cual el motivo de este video es precisamente tratar de dar luz sobre esta enseñanza que ha promovido la Iglesia evangélica en toda la cristiandad sobre esta nación de Israel como una nación bendecida por Dios, y la ciudad de Jerusalén como la ciudad desde donde vendrá Jesús a reinar por 1000 años. Voy a demostrar a través de citas bíblicas que ninguno de estos conceptos están en la Biblia, que todo ha sido una tergiversación y perversión de los evangelios, sobre todo para buscar el poder. Como ya sabemos, aquel que es el bendecido de Dios, entonces tiene el poder no solo político, sino militar y también económico. Así que ahí hay mucho de lo que estamos viendo entre esta unión entre
Israel y Estados Unidos que ya está unido con el Vaticano, como ocurrió en 1989 cuando el presidente Ronald Reagan hizo una alianza con el Vaticano. Así que todo va de la mano, ¿ok? Por lo cual nosotros vamos a dejar este tema político a un lado, como quiera que no nos interesa, pero lo explico simplemente para ponerlo todo en contexto. Y vamos a demostrar que la nación de Israel no es esta nación escogida por Dios, y tampoco Jesús reinará desde Jerusalén por 1000 años. Son dos cosas que voy a probar en este video y espero que me dé tiempo. Y de nuevo les digo que si quieren aprender en este video hay que tomar papel y lápiz, porque si se quedan nada más de mirones se van a dormir. Y por eso lo mejor es empezar a hacer anotaciones para que puedan comparar luego los conceptos, porque es un video que va a tomar todas estas falsas profecías promovidas por los pastores evangélicos y las va a desbancar, va a demostrar que son mentira, ¿ok? Entonces, hermanos, nosotros sabemos que estamos bajo un ataque químico muy fuerte, ataque químico a través del flúor en el agua y yoduro de plata que es rociado en los aires. Por eso necesitamos anotar. Sin embargo, hermanos, antes de continuar con el video, quiero aclarar que este video no tiene por objetivo atacar a los judíos como raza, es decir, este video no es un video antisemita. Al contrario, nosotros oramos por los judíos y por todas las personas en todas las naciones, no solo judíos sino árabes, y oramos por sus familias y por todos para que puedan llegar al entendimiento de la verdad bíblica. Y por eso es que precisamente nosotros no establecemos que Dios tiene una preferencia sobre una raza. Es que eso es precisamente el concepto del racismo. Cuando nosotros ponemos una raza por encima de otra, entonces somos racistas. Y esto es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, cuando ponemos a la raza judía como si fueran merecedores porque simplemente nacieron judíos de una bendición especial frente a las otras razas de seres humanos. Eso indudablemente es racismo. Y yo te digo, hermano o amigo, que Dios no es racista. Y Dios no hace acepción de personas y no tiene preferencia por ninguna raza o nación por encima de otra, ¿ok? Lo que sí tiene preferencia Dios es por su pueblo por encima de los impíos. Claro que sí, porque Dios protege a la niña de sus ojos, que es su pueblo. Pero voy a demostrarles que el pueblo de Dios son todas las naciones, tanto judíos como gentiles. Y por tanto, empecemos con el primer punto. Es curioso, hermanos, porque en estos últimos años, personas en todo el mundo, sobre todo en Sudamérica, quieren convertirse al judaísmo. Este movimiento es especialmente fuerte en algunos países de Sudamérica, como por ejemplo México, en Chile, en Colombia, en Argentina, y algunas personas inclusive lo han dejado todo en sus países de origen para viajar a Israel y convertirse al judaísmo, aún sin ellos ser judíos. Y yo me pregunto entonces, ¿cómo estará la cosa ahora que Israel está en guerra? Porque antes era una nación en paz, pero ahora es una nación en guerra. ¿Será que se devolverán a sus naciones? Algo de eso hemos empezado a ver en el aeropuerto de Tel Aviv. Muchas personas que estaban ahí, felices en Israel, diciendo que eran judíos, de repente ahora se van de vuelta a sus hogares. Así que hay mucha hipocresía en este tema. Sin embargo, nosotros vamos de nuevo al meollo del asunto, y es esta tendencia a querer convertirse al judaísmo, ya que existe un concepto generalizado dentro de los cristianos de que los judíos étnicos o las personas que han vivido en Israel o en Jerusalén
son parte de una nación bendecida y que por tanto, no importa lo que les ocurra, siempre tendrán la bendición de Dios. Y luego ellos, siempre que ven a Israel en una guerra, siempre recitan Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, ¿qué vemos con la nación de Israel? Que muchas de estas guerras se inician a través de noticias falsas y que luego Israel también hace su parte malévola en esta guerra, lanzando cohetes del lado palestino, y finalmente también está detrás Estados Unidos. Así que es algo desastroso que se mezcle una profecía tan bella de parte de Dios con un movimiento guerrerista, violento y armamentista como es el que estamos viendo con Israel y Estados Unidos. Sin embargo, ya vamos a demostrar que este versículo es siempre sacado fuera de contexto cuando se le endilga a la nación geográfica de Israel. Y nosotros también vamos a mirar que mucho de este versículo que se dice en donde los judíos están bendecidos se debe a esta teoría de conspiración que viene de tiempo atrás, antes de que existieran las redes sociales inclusive, de que los judíos todos son multimillonarios y que eso se debe precisamente a ese versículo de Génesis capítulo 12 versículo 3. Recontra megaplop. Y por supuesto que muchos idólatras, codiciosos y avaros empiezan a mirar al judaísmo como ese reemplazo a este evangelio de la prosperidad que ha fracasado, que venía siendo predicado por parte de la iglesia evangélica, en donde muchos esperaban ser bendecidos en riquezas y en dinero, al 30, al 50 y al 100 por uno, como su pastor se los decretaba a través de la supuesta unción del Espíritu Santo. Y resulta que nunca ocurrió. Antes, por el contrario, la inflación ha acabado con cualquier deseo de riqueza. Y entonces la situación económica de la mayoría de personas en Sudamérica ha venido empeorando en los últimos años. Muchos suramericanos, desilusionados de las promesas de los pastores evangélicos, han buscado una ruta de escape, tratando de encontrar una solución a su crisis de pobreza. Toda vez que los supuestos decretos del pastor evangélico emborrachado con el vino de Babilonia no se han cumplido. Y por eso, de repente, pues es muy conveniente toda esta teoría de conspiración en donde los judíos son multimillonarios y son los que controlan el mundo y la élite y bla bla bla. Entonces, de repente hasta el pastor cae seducido por el poder de esa teoría de conspiración y empieza a enrollarse en la bandera de Israel. El pastor de repente ahora pone muy en lo alto esa menorá, ese candelabro con 7 velas, luego se pone un kipá y luego empieza a mezclar palabras en hebreo con oraciones en español y luego se deja crecer la barba y ya fue. Problema solucionado. De repente tenemos a una nueva religión que empieza a darle un nuevo respiro a la decaída iglesia evangélica. Plop. Pero ¿qué ocurre cuando muchos suramericanos y aún personas de Estados Unidos no tienen idea qué es el judaísmo? Y de ahí parte el error, el gran error de la apostasía en la que caen al salir de el cristianismo al judaísmo. Esto se debe precisamente a la ignorancia. Entonces, muchos en Sudamérica ven al pueblo judío como un solo pueblo, unificado, único, que no tiene diferencias entre sí, lo cual en el caso de las naciones suramericanas, pues es algo que está a plena vista. Son naciones que tienen muchas razas dentro de sí, personas blancas, negras, mulatas, indias, y por supuesto hay muchos tipos de religiones en Sudamérica. Pero entonces el suramericano piensa que con Israel no ocurre así,
que hay una sola religión y que se llama judaísmo, y hay una sola raza que se llama judío y punto. Sin embargo, eso no es cierto. Primero miremos entonces a esta situación desde el punto de vista de raza o de etnia. Y miremos que no hay una sola raza, ¿ok? No la hay. Hay judíos llamados Askenazi, que vienen de Europa del Este, que es Rusia, Ucrania, Polonia, etc. También hay judíos llamados sefardíes, que vienen de España y del norte de África. Luego también hay judíos llamados Mizrahi, que emigraron a Irán, Irak y Yemen y luego se devolvieron a Israel. También hay judíos palestinos, que son judíos que han vivido toda la vida en Jerusalén mucho antes de que la nación de Israel se estableciera. Y luego también hay judíos etíopes, que son judíos de raza negra. También hay judíos que se fueron a Japón y que luego son judíos que tienen los ojos rasgados como los japoneses. Es decir, hay muchas variantes dentro de las razas de los judíos. Sin embargo, esto tiene también otro problemilla. Cada una de estas variantes en las etnias judías celebran el judaísmo de forma distinta. Entonces también vamos al tema religioso. Dentro del judaísmo hay varios tipos de judaísmo. Es decir, que el judaísmo no es una sola religión. Cosa que el suramericano desconoce y dice, yo me voy a convertir al judaísmo. Sí, pero ¿a cuál judaísmo? Y tú ves a una sinagoga y ves a un rabino y piensas, ya fue, son judíos. Pero no sabes a qué tipo de judaísmo pertenecen. Tú dices, sí, están estudiando la Torá. Ok, pero ellos interpretan la Torá de forma distinta de acuerdo a la rama del judaísmo a la que pertenezcan. Entonces, dentro del judaísmo hay rabinos que interpretan la Torá de una forma o de la otra. Tú puedes establecer una analogía con esto cuando miras al cristianismo, en donde un pastor interpreta la Biblia de una manera distinta a como lo hace otro pastor. Esto ocurre también con los rabinos. Claro, entonces tú podrás decir que el judío estudia la Torá, así como el pastor o cristiano estudia la Biblia, pero luego van y la interpretan de forma distinta, según la rama de judaísmo o de cristianismo a la que pertenezcan. Entonces, vemos que hay varios tipos de judaísmo. Así como tú puedes ver, por ejemplo, lo que ocurre también con el cristianismo. Para ponerlo de forma simplificada, en el judaísmo hay dos vertientes, judaísmo de derecha o judaísmo de izquierda. Es algo muy similar a lo que ocurre con el cristianismo. Hay cristianismo de izquierda, por ejemplo, son aquellos cristianos que piensan que Jesús es amor y que Él ama a todo el mundo y que no va a juzgar a nadie y que todos se van a salvar y que tú no necesitas guardar las leyes, que tú puedes pecar aquí y allá y luego te puedes arrepentir porque Dios dio a su único Hijo unigénito para que todo el mundo se salvara. Y claro, todos se van a salvar. De otra forma, ¿por qué moriría Cristo en un madero? Y que nadie puede dejar de pecar porque todos somos pecadores y por tanto tú puedes seguir pecando tranquilo. No importa entonces si eres sodomita o eres ladrón o lo que sea, puedes seguirlo haciendo porque para eso Jesús es amor. Esto es lo que podríamos llamar cristianismo de izquierda. Luego está el cristianismo de derecha. Es un cristianismo un poco más estricto, sin querer decir que sea correcto, porque muchas veces es estricto en algunas leyes, pero no en otras. Sin embargo, ellos profesan que están en contra del aborto y buscan la restauración de la familia. Asimismo, también pueden querer establecer en la sociedad códigos de vestimenta correcta, códigos de conducta y de ética para la sociedad en general. Entonces, eso mismo lo puedes trasladar al judaísmo. Por ejemplo, en el caso del judaísmo de derecha, podemos mirar dos ramas. La primera es el judaísmo ortodoxo y la segunda es el judaísmo ultraortodoxo. Que puede ser en algunos casos mucho más radical. Entonces, ambos
tipos de judaísmo ortodoxo establecen códigos de conducta, códigos de vestimenta que pueden ser muy estrictos. Entonces podemos verlos algunos con un sombrero y un saco negro y una camisa blanca, y ese sombrero puede variar de acuerdo a la región o tipo de judío que sean. Si es judío askenazi, usa un sombrero distinto al judío sefardí. Sin embargo, también pueden ser judíos que se apegan a algunas leyes de la Torá, pueden estar en contra de la anticoncepción y del aborto, y lo cual podría ser bueno desde cierto punto de vista, pero luego ya vamos a ver más adelante sus errores. Luego viene el judaísmo de izquierda, que se bifurca en judaísmo reformista, judaísmo conservador, o cualquier otro tipo de judaísmo en donde tú ahora puedes celebrar los rituales judíos, puedes celebrar las fiestas judías, guardar el Shabbat, pero puedes vivir acorde a los tiempos modernos, es decir, que la modernidad dice que está bien abortar, que está bien que sea sodomita y que por tanto la Torá debería adaptarse a esa modernidad, y ellos entonces interpretan la Torá de acuerdo a los tiempos modernos. También podemos ver a un tipo de judío o de judaísmo no practicante, es decir, es un tipo de judío que es cuasi ateo, en donde puede que guarde el Shabbat, puede que guarde algunas fiestas judías, pero a la final ni siquiera cree en el Dios de los judíos. Entonces ya ves que cada una de estas vertientes del judaísmo tienen sus propias sinagogas, no solo en Israel, sino también en todo el mundo, en México, en Argentina. Y entonces tú puedes entrar a una de sus sinagogas y tú dices, sí, estoy en el judaísmo, pero plop, ¿en qué tipo de judaísmo estás? ¿Estás en el judaísmo conservador o estás en el judaísmo ortodoxo? Y tú por desconocimiento piensas, oh, estoy salvado porque soy parte del bendecido pueblo de Dios. Pero no olvidemos que estas mismas divisiones que tiene el judaísmo hoy en día existían también en los tiempos de Jesús, y esto es algo de locos, hermanos. Nosotros podemos ver la rama de los fariseos, de los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los publicanos, etc. Entonces eran diferentes tipos de corrientes de judaísmo practicadas en los tiempos de Jesús. Y es lo mismo que se repite en nuestros días. Ahí está, lo tienes a plena vista. ¿Cómo puedes decir que Jesús no existió cuando estas cosas aún persisten después de tanto tiempo? Es que es de locos, hermanos. Hoy podríamos decir, por ejemplo, que los judíos ortodoxos y ultraortodoxos serían estos mismos judíos fariseos, porque ellos no solo basan su religión en la Torá, aunque ellos estudian la Torá, pero para ellos su religión judaica no es solo la Torá, sino que también se basa en el Talmud. Y para ellos el Talmud es una tradición oral. Entonces, este judaísmo ortodoxo, que es un fariseísmo, se vive como una tradición escrita y una tradición oral. Y luego a la final hay mucha hipocresía porque ellos terminan obedeciendo la tradición oral y no la tradición escrita. Lo mismo se repetía en los tiempos de Jesús. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Entonces, miremos, hermanos, es que se repite lo mismo. ¿Cuáles serían esas tradiciones que estaban guardando estos judíos fariseos en los tiempos de Jesús? Pues es lo mismo que tú puedes mirar hoy en día cuando escuchas a un rabino ortodoxo hablando. Puedes ir y buscar un video de YouTube y puedes oírlo de su propia boca sin ningún tipo de vergüenza. Él declara, o estos rabinos o judíos ultraortodoxos declaran, que el Talmud es la tradición oral y que sin el Talmud no puede entenderse la Torá, y que sin la Torá entonces tampoco podría entenderse el Talmud. Pero aún peor, el Talmud, recordemos, fue escrito mientras el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia, es decir, que estamos ante un libro babilónico. Entonces, luego, también vemos que dentro del judaísmo ortodoxo
también se puede practicar la cábala. Y tú tal vez ni te des cuenta por esa ignorancia de que tú como suramericano pues no conoces gran cosa del judaísmo. Y sí, ellos tienen ciertas religiones misteriosas que son por supuesto paganas y místicas, pero que ellos hábilmente la mezclan con la Torá y entonces eso se llama cábala. Y toman una numerología sagrada y los nombres de Dios y empiezan a tergiversarlo todo y hacen de eso una idolatría, algo que pareciera imposible, pero ellos son capaces de hacerlo. Y luego finalmente tenemos a el judaísmo reformista o conservador, que tiene una visión mucho más liberal sobre la Torá, en donde tú no tienes que guardar los mandamientos de Dios. Es algo que podría mirarse en los tiempos de Jesús como un publicano, una persona que no guarda la ley. Pero en los tiempos de Jesús, él hablaba mucho de los publicanos como personas que muchas veces por ignorancia no guardaban los mandamientos de Dios, mientras que los fariseos eran personas estudiosas de la Torá y que eran más bien hipócritas y que se disfrazaban bajo este manto de religiosidad para no guardar los mandamientos de Dios. Por eso Jesús siempre decía que los publicanos tenían muchas más opciones de salvarse. Pero lo que hoy vemos, por ejemplo, en el caso de muchos suramericanos, es que a la final ahora los judíos se inventaron un judaísmo publicano, un judaísmo en donde tú puedes practicar las fiestas judías o el Shabbat, pero no guardar la Torá. Es decir, que por definición, por doctrina, tú eres un publicano pecador, muy distinto al publicano de los tiempos de Jesús. De locos, hermanos. Es decir, el ser humano se mete en unos enredos impresionantes. Así que cuando tú ves esta tendencia en Sudamérica de las personas queriendo volcarse al judaísmo, es algo que es para impresionarse. Es una señal clarísima del fin de los tiempos, porque no tienen ni idea en qué consiste el judaísmo. Porque además de todo, hay algo que sí tienen en común todas las ramas del judaísmo, y es que ninguna, óyeme bien, ninguna reconoce a Jesucristo como el Mesías. Para ellos Jesús fue solo un profeta, y todas las ramas del judaísmo están esperando al que ellos considerarían el verdadero Mesías, que sería el Mesías Ben David. Porque para el judaísmo Jesús fue solo un profeta, pero que no fue divino, no fue hijo de Dios, simplemente un ser humano más. Es decir, que en Israel la mayoría de personas no creen ni aceptan a Jesucristo como su Salvador. Recontra mega plop. Y yo le pregunto al mundo entero, a ti amigo suramericano, amigo que estás en España o que hablas español, ¿por qué se te ha dado por convertirte al judaísmo? ¿Acaso no entiendes que el judaísmo niega a Jesucristo como el Hijo de Dios? Y luego yo pregunto de nuevo, ¿cómo puede ser la nación de Israel el pueblo bendito de Dios si es una nación que niega y rechaza a Jesucristo como su Salvador? ¿Cómo puede serlo, hermanos? Es que es de locos, no es posible. Es una nación en donde la mayoría de personas no aceptan a Jesucristo. ¿Cómo pueden ser el pueblo bendito de Dios? Ahora, no creer en Jesucristo, hermanos, presenta una cantidad de problemas en los últimos tiempos, porque luego ellos, como no creen en Jesucristo, entonces tampoco creen en el Nuevo Testamento. Y como no creen en el Nuevo Testamento, entonces tampoco creen en el Apocalipsis. Imagínate nada más. Es decir, los judíos no tienen el espíritu de profecía. Imagínate nada más eso. Es decir, no olvidemos, hermanos, la importancia del espíritu de profecía, que por supuesto es el espíritu de Jesucristo. Y esto lo leemos en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿No es acaso cierto, hermanos, que algunas ciudades de Israel son de las más desenfrenadas del mundo? Plop.
Y luego leemos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos, pongamos atención. ¿Cómo puede un pueblo sin profecía ser el pueblo de Dios? Sí, un pueblo sin profecía es un pueblo en oscuridad. Y así está la nación de Israel, en total oscuridad, no lo dudes. Y yo de nuevo pregunto, ¿esa es la nación bendita por Dios? Es que, a ver, ponle lógica un poco a las cosas. ¿Acaso Dios te va a bendecir manteniéndote en oscuridad? No es posible, hermanos. Y por supuesto que no estamos ante un antisemitismo de parte de nosotros. Nosotros, por supuesto, quisiéramos que la nación de Israel viniera a la luz, que aceptara a Jesucristo, que reconociera el libro del Apocalipsis, pero lamentablemente no lo quieren hacer y algunos ya están despojados de esa posibilidad porque un gran porcentaje de ellos tiene el 666 y sabemos que ya no pueden alcanzar la salvación. Sin embargo, una cosa sí sabemos: si hay alguno que se arrepienta en Israel o en Jerusalén, no lo vamos a ver en las sinagogas, ni con el gorrito kipá, ni con el gorro ese endemoniado, ni con los 2 rulitos de niña quinceañera. No lo vamos a ver así con esas vestimentas que usan estos judíos. Y que ahora además los cristianos evangélicos de Sudamérica desean ponerse. Porque ya vimos, hermanos, es que todas las corrientes del judaísmo están en oscuridad. Si vamos al judaísmo que lee y estudia la Torá y que la practica, entre comillas, muchos de ellos practican la cábala y muchos de ellos no guardan en realidad la Torá, sino el Talmud, ¿ok? Y para colmo de males, aquí sí se vuelan la tapa, pues no aceptan a Jesús como su Salvador. Entonces, por supuesto que si tú te pasas del cristianismo al judaísmo, estás de facto rechazando a Jesús como tu Salvador. Eso es lo que estás haciendo y punto. La cosa es realmente seria. Pero imagínate nada más esto. Es que el judaísmo no tiene ni idea quién es el anticristo, no sabe qué es la marca o el nombre o el número de la bestia, no sabe quién es la imagen de la bestia, no sabe nada del Apocalipsis porque no pueden aceptar el libro del Apocalipsis porque no reconocen al Nuevo Testamento. Entonces mira la seriedad de este tema que ocurre con el judaísmo. Dime, ¿cómo pueden tener la bendición de Dios si están en semejante oscuridad? Entonces, claro, con razón ellos piensan que su ciudad, Jerusalén, será restaurada a través de la guerra, a través de explotar y sacar a un pueblo de esa región que además ya vivía ahí pacíficamente con otros judíos. No olvidemos que dentro del judaísmo, hermanos, hay judíos que no están de acuerdo con la nación de Israel, así como lo oyes. ¿Y por qué no están de acuerdo? Porque eran judíos que vivían en Jerusalén pacíficamente con los árabes que vivían en Jerusalén. Ahí vivían ellos todos tranquilitos, hasta que de repente se forma el Estado o nación de Israel. Y entonces viene esta ínfula de establecer en Jerusalén el tercer templo. Y ahí es donde empieza el gran problema, porque ellos esperan a su Mesías Ben David, que nosotros ya sabemos que es el Maitreya. Es el mismo demonio disfrazado de Jesucristo que viene a engañar al mundo entero, a hacerlo creer que Jesús reinará desde Jerusalén por 1000 años, cosa que no va a ocurrir jamás. Y con razón ellos caen en este engaño porque no estudian el libro del Apocalipsis, porque por doctrina no pueden hacerlo, porque su rabino les enseña que es un libro pagano. Así está la cosa de grave, hermanos.
Pero luego miremos a los cristianos de Sudamérica, los cuales ven a la nación de Israel como una nación bendita. Muchos aún creen inclusive que los 144,000 serán literalmente judíos étnicos o raciales. Y yo pregunto, ¿pero cómo podrían serlo, hermanos? Explíquenmelo a alguien si ni siquiera aceptan a Jesucristo. Y además, ni siquiera reconocen el Apocalipsis, que es en el libro donde se habla de los 144,000. Es que es algo realmente enloquecido. Y el tema de que no acepten a Jesús como su Mesías es demasiado terrible y fatal, al punto de que mis palabras yo creo que se quedarían cortas para tratar de explicarles el por qué es tan desastroso de que ellos no acepten a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Pero claramente, hermanos, se los voy a tratar de probar y espero que quede totalmente irrefutable mi prueba sobre el grave error que cometen los judíos. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Imagínate nada más eso, que los judíos en los tiempos de Jesús no recibieron a Jesús, y eso se repite hoy en día. Después de 2000 años, el cuento sigue igual. Es que el ser humano es así de cabeza dura. Y ahora un ingrediente adicional es agregado a esta horripilante cadena de eventos, en donde son los cristianos suramericanos los que ahora se quieren convertir al judaísmo. Es que, a ver, ¿qué estás haciendo? Jesús dio su vida por tus pecados, amigo latino, y tú, por tu ignorancia, pues eres salvado en esa ignorancia y eres llamado al conocimiento de Jesús. Pero luego tú quieres de nuevo caer en la ignorancia y ahora quieres meterte en el judaísmo, la misma religión que por doctrina no quiso conocer a el Mesías verdadero. Y resulta que se nos dice que los judíos no son hijos de Dios. Así como lo estás leyendo en el versículo que te acabo de poner, solo aquel que acepta a Jesús en su corazón como hijo de Dios es también aquel que puede ser hijo de Dios. Y por supuesto, entonces, ¿qué pasa con la nación de Israel, donde la mayoría de judíos no quieren reconocer a Jesucristo? Pues no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, ¿cómo pueden ser la nación bendita por Dios? Hermanos, vamos a poner a mover el coco, ¿ok? Leamos entonces el problema que hay con la nación de Israel. Leamos en Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Plop! Entonces dime, hermanos, es que explíqueme a alguien, ¿cómo pueden ser ellos la nación de Israel? Yo preguntaré esto como 1000 veces durante el video. ¿Cómo podrían ser ellos los 144,000 si ni siquiera aceptan a Jesucristo? Leamos en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué es lo que te está diciendo aquí Jesús? ¿Ok? Él mismo te dice, mira, los que practican el judaísmo están bajo ira. Y tú andas mirando a estos rabinos y andas queriendo mirar lo que hacen en sus sinagogas. Yo te voy a decir algo muy sencillo de lo que ellos hacen para todos estos que andan siguiendo estos movimientos judaicos, que son personas que están allá en Israel y que andan diciendo, mira, voy por aquí, y andan hablando en hebreo y bla, 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 y andan muy felices y orgullosos porque están allá en Israel, pero en Israel no reconocen a Jesús como su Salvador. Son unas personas que están en una nación que está bajo ira. Es así.
¿Y qué quiere decir que están bajo ira? Quiere decir que caerán las 7 últimas plagas de la ira de Dios sobre ellos. Es decir, no solamente sobre Jerusalén va a caer la ira de Dios, sino también sobre todo Israel, tal y como yo se los dije en el video pasado. Es un asunto serio, porque si tú crees en Jesús tendrías que ser expulsado de todas las sinagogas en Israel. Así de sencillo, tú ves a una sinagoga y párate y di que Jesús es el Hijo de Dios y vamos a ver qué es lo que te va a pasar. Te va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús cuando estaba en una sinagoga. Lo sacaron de ahí y lo quisieron tirar a un barranco. Hermanos, es que nada ha cambiado. Es que no es gratis que Dios en la Biblia use el término cabeza dura, gente terca, gente de dura cerviz. Es que, hermanos, eso no es de gratis. Y yo no sé si podemos adjudicárselo solo a el judío. Yo creo que es algo global, porque estamos también hablando del suramericano que ahora quiere ser como el judío cuando el judío está bajo ira. Hermanos, es impresionante. Este asunto todavía tiene un agravante, y es que de todas las ramas del judaísmo, la rama que es un poco más estricta, como ya les dije, en guardar la Torá, y no que la guarden en su totalidad, pero trata de ser un poco más estricta o estudiosa, es el judaísmo ortodoxo. Y el judaísmo ortodoxo no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Mesías. Y esto ha llegado al punto que muchos suramericanos quieren tratar de ser judíos y entonces ya dicen que no pueden mencionar la palabra Cristo porque según ellos Cristo no es el Mesías. Y esto es muy similar al judaísmo. El judaísmo no acepta a Cristo, a Jesucristo, porque Cristo, la palabra Cristo, va ligada a Jesús. Y este es el tema que hemos venido nosotros presenciando. Cuando ellos no quieren que se hable en español, sino en hebreo, y te van jalando poquito a poco hacia una religión judaica. Y miremos el problema, es que cuando nosotros hablamos en español, cuando nosotros pronunciamos el nombre Jesucristo, lo estás vinculando con el Jesús histórico que se bautizó en el río Jordán en el año 27 después de Cristo y que fue dado a conocer al mundo a través del Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Entonces, ya vemos la importancia del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un nombre histórico. No solamente hablamos en términos lingüísticos, sino históricos. El Jesús histórico es el Hijo de Dios que se dio a conocer al mundo en una Biblia escrita o en un Nuevo Testamento escrito en griego. El nombre griego que se dio a conocer para el Mesías fue Jesús, que luego en español es Jesús. Y por eso nosotros debemos pronunciar el nombre Jesús. Pero ya vemos, hermanos, ellos dicen no digas Jesús, di Yahshua o Yeshua, porque luego el Mesías que ellos esperan es Yeshua ben David, que es este falso Mesías ben David, no es el verdadero Mesías Jesucristo. Miremos cómo todo va ahora tomando forma, cómo vamos viendo manifestada la intención del demonio de una forma más clara, cuando en un principio era como que ¿por qué esta gente a toda hora es con su Yahshua y con su Yeshua? ¿Qué es lo que pasa? Ahora lo empezamos a ver más claro, cuál es la intención del demonio con todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a mezclar una religión que no acepta a Jesús, que es el judaísmo, con una religión que supuestamente acepta a Jesús, que es el cristianismo? Es una gran contradicción, ¿verdad? Porque miremos esto, tú estás uniendo dos religiones totalmente opuestas entre sí. El judaísmo niega rotundamente a Jesucristo. Y la religión evangélica que se une al judaísmo dice que acepta a Jesucristo. Y luego ellos sacan de ahí una nueva religión que ellos llaman judeo-mesiánica. Pero luego ya vemos qué es lo que ocurre. Entonces ya no puedes pronunciar el nombre de Jesús, ahora tienes que decir Yeshua. ¿Pero qué pasa? Pues ya no es ese Jesús histórico
que nosotros sabemos fue bautizado en el año 27 en el río Jordán, sino que ahora puede ser ese otro Yeshua ben David que estaría por venir y que gobernaría el mundo por 1000 años desde Jerusalén. Miremos, hermanos, qué astucia la del demonio. Es de locos. Entonces, no olvidemos que hay un error terrible en este judaísmo mesiánico también. Porque así como el judaísmo nominal, que cree en un solo Dios y dice que no hay más que un único Dios, asimismo el judaísmo mesiánico dice que Jesús es el mismo Padre y que por tanto también hay un único Dios. Y entonces, por supuesto, que si Jesús es el mismo Padre, entonces pues Jesús no es el Hijo del Padre, y por tanto Jesús no es el Mesías, no es el Cristo. ¿Entendemos? Por lo cual vemos que esta religión judeo-mesiánica tiene mucho más de judaísmo que de cristianismo, porque el cristianismo, por lo menos de boca, trata de reconocer al Jesús histórico. De alguna manera, aunque ellos luego tergiversen todo con ese concepto trinitario, pero el Jesús histórico, bautizado en el río Jordán en el año 27, ellos lo reconocen, los judíos no. Pero nosotros ya vemos cuál es la cadena de eventos que se está viendo. Entonces miremos hasta dónde llega esto cuando leemos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí lo tienes. Es que tú no puedes hablar de un único Dios y que tú tienes comunión con Hashem y bla bla bla. Es el error grave de andarlo pronunciando todo en hebreo, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Entonces miremos, hermanos, ¿qué pasa cuando el judaísmo no tiene comunión con el Padre y el Hijo? Y los judíos mesiánicos tampoco, hermanos. Es gravísimo. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces tú dices, sí, mira, ¿cuál es el problema? Yo soy judío mesiánico. Pero plop, estás declarando que el Hijo es el mismo Padre. Si así haces, estás negando al Hijo y también estás negando al Padre, porque no hay ni Padre ni Hijo. Por tanto, estás bajo ira. Lo más increíble de todo, hermanos, es que en el cristianismo no debería existir ninguna duda en lo absoluto de que Jesús no es el mismo Padre. Así como lo oyes, el cristianismo debería entender con total claridad que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Jesús lo declara de su propia boca. Leamos en Juan capítulo 9, versículo 35 al 37. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces, amigo judío mesiánico, ¿por qué dirías tú la locura de que Jesús es el mismo Padre cuando el mismo Jesús se reconoce a sí mismo como Hijo de Dios? ¿Qué pasa? Alguien preguntará, ¿acaso están los judíos despojados de la salvación, Ecusatón? De nuevo, la respuesta es no. Ok, pero no vamos a decir que por ser judíos o por practicar el judaísmo, ellos ya son el pueblo de Dios. No, tienen un grave problema en sus cabezas. Pero como dice el apóstol en Romanos 11, si ellos creen, se salvarán. Leamos en Romanos 11, versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, yo te digo esto. Si el judío que guardaba la ley de repente deja su incredulidad y ahora cree en Jesús, y ese judío se va a salvar, claro que sí. Pero asimismo aquel gentil que no guardaba la ley,
pero que creía en Jesús, de repente ahora guarda la ley. Ese gentil también se va a salvar, claro que sí. Entonces yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre judío y gentil? Dímelo tú. Ambos creen en Jesús, ambos guardan la Torá. Pues no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Y si no hay ninguna diferencia, ¿por qué entonces los judíos que guardan la ley y que de repente creerían en Jesús deberían ser ahora más benditos que los gentiles que creían en Jesús y que ahora de repente guardan la ley? Pues no, porque ambos hacen exactamente lo mismo y Dios no hace acepción de personas. Entonces, todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, están bajo bendición. Ese es el pueblo bendito de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es sobre ellos que recae esa bendición. No sobre la nación de Israel, hermanos. Es sobre los que reconocen a Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo pregunto, ¿para quién es esa promesa en donde Jesús envía al Consolador? ¿Es para la nación de Israel? ¿O es para los que lo aman? ¿Para quién es? El versículo es claro, es para los que lo aman. Sean de la nación que sean, hermanos. Ahora, sabiendo ya nosotros que Jesús no es aceptado por el judaísmo, sea de la vertiente que sea en Jerusalén o sea en donde sea, el judaísmo no acepta a Jesús. Nosotros tenemos un indicio muy claro de una verdad imposible de refutar, hermanos, sobre esta formación de la nación de Israel en el año 1948, que no vino de Dios. Eso no vino de Dios. Ahora, claro que podría mirarse como un evento profético, claro que sí, pero eso no quiere decir que viene de Dios, ¿ok? Es algo distinto. Son dos cosas distintas, ¿ok? Voy a ponerte un ejemplo a ver si me entiendes. Cuando el anticristo lanzó su encíclica Laudato Deum, es un evento profético, pero no viene de Dios. ¿Ok? Podemos verlo como algo que nos muestra que la segunda venida de Jesús se acerca, pero no es un evento que venga de parte de Dios. Así, de la misma manera, el establecimiento de la nación de Israel en 1948, allí, en la Franja de Gaza, en Palestina, tú lo puedes ver como un evento profético de los últimos tiempos. Pero decir que viene de parte de Dios, no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque los judíos no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, es evidente que es otro poder el que está detrás de todo y que tiene un interés de engañar al mundo entero. Porque sabe que, por ignorancia, muchos cristianos evangélicos declaran que la nación de Israel es el pueblo bendito de Dios y que su creación es el cumplimiento profético del versículo de Isaías capítulo 66, versículo 8. Leamos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y muchos cristianos evangélicos de inmediato miran a la fundación del Estado de Israel como el cumplimiento de ese versículo del profeta Isaías, ya que esa fundación de la nación de Israel ocurrió en un día, que fue el 14 de mayo de 1948. Y ahí se proclamó en un día la formación del Estado de Israel. Pero luego también podemos ver que cuando Jesús dio su vida por los pecadores en el madero, creó en un solo día una nueva nación, tal y como lo dijo también el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces miramos que aquí hay un cumplimiento perfecto de lo que dice el profeta Isaías en Isaías 66, versículo 8. En un día, Jesús, con su muerte en el madero, crea una nación santa. Personas que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya vemos que esta profecía de Isaías encaja perfectamente con lo que Jesús hizo en el madero. Habían personas en el mundo que podían no estar de acuerdo con las costumbres de sus naciones, que se sentían como que no eran habitantes de sus países, aunque vivían en oscuridad, y que de repente por el sacrificio de Jesucristo, en un día fueron llamados a ser participantes de una nación, la nación celestial, el pueblo santo de Dios. Entonces vemos que ahora sí tenemos a una nación santa, bendecida por Dios, y aquellos que la maldigan, Dios los maldecirá a ellos. Es esta nación que se estableció en un día, cuando Jesús murió en el madero, es la Jerusalén de Dios, la cual está formada por aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, de nuevo, la ignorancia, hermanos, esto es de locos. Las personas no quieren leer la Biblia. Ellos leen el libro de Zacarías y por el desconocimiento histórico del contexto en el que habla el profeta Zacarías, ellos trasladan los versículos del profeta Zacarías que pueden ser profecías y luego las mandan muy hacia el futuro y dicen que luego el Estado moderno de Israel cumplió las profecías de Zacarías y no es así. Leamos por ejemplo en Zacarías capítulo 8 versículo 28. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Entonces el evangélico sobre todo es muy dado a decir, mira Ecusatón, el pueblo de Israel es el pueblo bendito de Dios y la nación de Jerusalén. Ahí se construirá un tercer templo y todas las naciones irán allá a bendecir a Jehová de los ejércitos. Esto se debe a un desconocimiento histórico del contexto en el que está el profeta Zacarías. Y no olvidemos, hermanos, ¿cuál es ese contexto? El profeta Zacarías está parado en el año 4 del rey Darío de Persia, lo cual quiere decir que ya se inició la obra de reconstrucción del segundo templo. Recordemos que el primer templo había sido arrasado por completo por el rey Nabucodonosor y el pueblo judío había durado 70 años cautivo en Babilonia y luego el rey Ciro de Persia emite un decreto dándole libertad al pueblo judío de regresar a Jerusalén. Entonces el pueblo judío empieza a retornar de Babilonia, que ahora era Medo-Persia, y empieza a retornar a Jerusalén, y por tanto el profeta Zacarías habla de eso y empieza a tratar de profetizar sobre la restauración o reconstrucción del segundo templo, y luego también habla de Jesucristo y luego también habla de la segunda venida de Jesucristo. Son las tres profecías que muchas veces el profeta Zacarías mezcla cuando está hablando, y esto se los voy a probar y les voy a demostrar que jamás aparece por ningún lado la moderna nación de Israel que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, la primera profecía de la que el profeta Zacarías hace referencia es el retorno del pueblo judío que fue esparcido por todo el mundo, que fue llevado preso a Babilonia a raíz de que Jerusalén fue arrasada por el rey Nabucodonosor en el año 587 a.C. Y el profeta Zacarías dice que los judíos volverán de todas las naciones a Jerusalén y van a edificar el segundo templo. Y eso fue lo que ocurrió. La profecía se cumplió al pie de la letra. Recordemos que en el año 536 entonces el rey Ciro en un día también sacó un decreto en el cual los judíos quedaban en libertad de volver a Jerusalén. Y de nuevo
es la profecía de Isaías capítulo 66 versículo 8 cumplida, porque en un día una nación que no existía de nuevo volvió a nacer, porque es restaurada la casa de Judá con el decreto del rey Ciro. Vemos, hermanos. Luego, no olvidemos que en el año 534, como ya les dije en el video pasado, se regresa a Zorobabel, que es descendiente de los reyes de la casa de Judá, y empieza la reconstrucción del templo. Entonces muchos evangélicos y muchos pastores que no conocen el contexto histórico de Zacarías empiezan a trasladar esas profecías hacia el fin de los tiempos, inclusive a la formación del Estado de Israel actual. Es de locos. Pero nosotros vemos que la Biblia nos va llevando directamente a el entendimiento correcto de la profecía. Nosotros vamos a ver que cuando se habla de Zorobabel, se está haciendo referencia a la restauración del segundo templo, no del tercer templo, hermanos. Leamos en Zacarías capítulo 4, versículo 9 al 10. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces está claro, es que el mismo profeta Zacarías te explica en qué consiste su profecía. Y vemos que cuando él habla de que los judíos regresarán de todas las naciones a Jerusalén, está haciendo mención a este contexto histórico que ocurre en el año 534 a.C., cuando Zorobabel empieza la reconstrucción del segundo templo. Es algo que estaba profetizado, y así es como ocurre, hermanos. Y luego vemos otra forma de profecía en el libro de Zacarías, como ya les había dicho, cuando se habla de Jerusalén, para referirse de nuevo a que todas las naciones van, por ejemplo, a subir a Jerusalén, es cuando se hace referencia a Jesucristo. Leamos en Zacarías capítulo 2, versículo 10 al 12. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Entonces ya vemos que esta es una profecía claramente mesiánica que tiene que ver con Jesucristo y que ya se cumplió, está clarísimo. Y aunque tú ves que aquí se dice que se unirán muchas naciones a Jerusalén, la mente carnal del ser humano es llevada a pensar que específicamente las personas de todas las naciones se unen a Jerusalén y que todos van allá juntos en Jerusalén. Pero tienes que mirarlo desde el punto de vista espiritual. Cuando Jesús muere en el madero, ¿qué es lo que Él hace? Él unifica a todas las naciones a Jerusalén. Es impresionante. Entonces vemos que el versículo se cumple al pie de la letra. Cuando Jesús murió en el madero, en un solo día todas las naciones fueron unidas a Jerusalén y se convirtieron en un pueblo. Esto luego lo confirma Zacarías en Zacarías 4, versículo 12 al 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y hermanos, entonces el evangélico lleva esto al fin de los tiempos, diciendo que Jesús vendrá y se posicionará en Jerusalén y se construirá el tercer templo. Pero es que esto ya ocurrió, hermanos. Entonces aquí cuando se nos habla de que vendrá el renuevo, se habla de Jesucristo. Y esto lo podemos leer en Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, ¿quién puede cumplir esto, hermanos? Solo Jesucristo puede hacerlo. Y de nuevo,
¿Cómo podía Jesucristo construir el templo? El templo ya estaba construido, el segundo templo ya fue reedificado en los tiempos de Zorobabel, pero se nos dice que el renuevo construiría el templo a Jehová. Pero tenemos que mirar eso con ojos espirituales. Y entonces leemos en Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, Jesús edificó el templo, el renuevo. La profecía se cumplió al pie de la letra y ellos la llevan al fin de los tiempos. Luego, la tercera manera en que nosotros podemos interpretar las profecías de Zacarías es en la segunda venida de Jesús, porque de nuevo todas las naciones serán reunidas de los extremos de la tierra, pero serán todas llevadas a la Jerusalén celestial, no a la Jerusalén terrenal. Leamos en Zacarías capítulo 12, versículo 13 al 5. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, esta es una profecía de nuevo que es llevada a la nación de Israel actual, y es llevada a entenderse desde un punto de vista guerrerista, en el cual la nación de Israel puede hacer lo que sea en guerra y nadie podrá hacerle frente. Pero la palabra nos declara, cuando nosotros leemos esto, abro comillas, que todos los que se la cargaren serán despedazados. Cierro comillas. Nosotros vemos claramente que hace referencia a una Jerusalén que tiene una piedra de fundamento, porque se nos habla de que el que se venga en contra de ella es despedazado, pero por la piedra de fundamento, hermanos. Esto se nos explica claramente en Zacarías capítulo 3, versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, es claro que esa piedra es Jesucristo, y es claro que la nación de Israel actual no tiene esa piedra. Y como no tiene esa piedra, ¿cómo podrá cumplirse esa profecía que dice que todos los que se la cargaren serán despedazados? Si Israel no tiene la piedra de fundamento, y la piedra de fundamento es Jesucristo. Entonces, se está refiriendo a la verdadera Jerusalén, la que está conformada por aquellos que sí reconocen a Jesucristo y guardan los mandamientos de Jesús. De nuevo, esto nos lo explica el profeta Zacarías en Zacarías capítulo 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Hermanos, es que cuando tú construyes un edificio, la primera piedra que pones es la piedra de fundamento. Esa es la piedra angular. Y esa piedra es Jesucristo. ¿Y cuál era el mensaje de Jesucristo? Que somos salvos por la gracia, porque Él dio su vida por nosotros en el madero y salvó a todo el que quiera arrepentirse de sus pecados, y eso fue un regalo gratuito, por gracia. Ahora, ¿qué pasa con la Jerusalén actual, con la nación de Israel, que no tiene esa piedra de fundamento? ¿Cómo puede despedazar a las demás naciones? No puede, porque no tiene la piedra. Es una ciudad, al contrario, que está en arena movediza. Cualquiera que la ataque de repente la hará colapsar, y puede que eso no ocurra por ahora. Puede que el demonio o el anticristo haga que las cosas ocurran de manera distinta, ya estará por verse, pero nosotros vamos a ver que el tiempo finalmente nos dará la razón. Entonces miremos, hermanos, que uno se pregunta, ¿acaso cuando Jesús venga,
Él buscará a los 144,000 en la Jerusalén física, porque muchas personas dicen que los 144,000 son judíos y que aún hasta vivirán en Jerusalén. Pero miremos lo que Jesús nos explica de cómo ocurrirá su segunda venida. Leamos en Marcos capítulo 13, versículo 27. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo pregunto, ¿cómo pueden entonces estar los escogidos reunidos en Jerusalén cuando Jesús mismo nos dice que Él los viene a recoger de un extremo de la tierra a otro extremo del cielo? La respuesta es que no están en Jerusalén y tampoco son todos judíos. Y sabemos entonces que el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, estarán esparcidos por toda la tierra, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Entonces, ¿qué importancia puede tener la Jerusalén actual si los escogidos de Dios no están en ella? Hermanos, es así. Leamos en Apocalipsis 7, versículo 2 al 3. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y de nuevo pregunto, si los 144,000 estuvieran en Jerusalén y esta ciudad fuera invencible, como dicen algunos, que todos los que se la cargaren serán destruidos en 1000 pedazos, ¿por qué el ángel le dice a los 4 ángeles que no le hagan daño ni a la tierra ni al mar? Entonces nada tiene sentido, hermanos. Si tú crees que los 144,000 están en Jerusalén, entonces ¿qué sentido tendría decir eso? Finalmente tendrían que decir: no le hagan daño a Jerusalén. Pero los 144,000 no están en Jerusalén, sino que están regados por toda la tierra, y por eso se retienen los 4 vientos de destrucción hasta que los 144,000 sean sellados. Y por eso leemos en Apocalipsis 14, versículo 3: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Sí, no fueron redimidos de la nación de Israel ni de Jerusalén, fueron redimidos de los habitantes de la tierra. Pero luego sí, seguramente habrá alguno que otro judío que haga parte del grupo de los 144,000. Claro que sí, pero es que mucho ojo. ¿Quién es un judío verdadero? Es aquel que está fundamentado sobre la piedra angular que es Jesucristo y que guarda los mandamientos de Dios. Es el verdadero judío, sea de la nación que sea en el lugar que esté. Desde ahí Dios lo protegerá y lo sellará. Ahora, miremos lo que nos dice este pasaje al principio, en Apocalipsis 14, versículo 1. Y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, wow, ¿qué pasó, Cusatón? ¿Acaso hay una contradicción aquí? Porque mira que los 144,000 están con Jesús parados en el monte de Sión. ¿Y sabes qué? Resulta que Sión es una montaña en Jerusalén, recontra megaplop. Pero ojo, cuando ahora hablamos de Jerusalén o de monte Sión, no hablamos ya de la ciudad geográfica. Hablamos de la verdadera nación de Israel, el verdadero pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Ellos son el monte Sión, hermanos. Y por supuesto que yo les doy prueba de todo. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Hermanos, miremos la coherencia impresionante entre lo que dice el apóstol Pedro y las profecías de Zacarías. Así que entendemos que el monte Sión no está en la Jerusalén actual, aunque allá haya una montaña a la que le digan monte Sión. El verdadero monte Sión está con el pueblo santo de Dios. Son los 144,000 cuando sean reunidos de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¡Wow, hermanos! Todo concuerda. Los 144,000 no están en Jerusalén y son ellos el monte Sión. Ellos son la Jerusalén celestial. Ahora, hermanos, pongan atención. Ahora que entienden el sentido espiritual de Jerusalén, así como el monte de Sión, así como cuál es la verdadera nación santa, ahora sí leamos la carta a los Romanos capítulo 11, la cual es usada por muchos para decir que los judíos étnicos de Israel se salvarán todos en los últimos tiempos, lo cual no puede ser porque no reconocen a Jesucristo, hermanos. Pero ahora tú puedes entender mejor esta carta a los Romanos 11. Leamos el versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, si ya entendemos que este Sión, de donde viene el libertador, es la Jerusalén celestial, que es el pueblo santo de Dios, entendemos entonces que cuando el apóstol Pablo se refiere a que todo Israel será salvo, jamás está haciendo referencia a la nación de Israel, sino que hace referencia a aquellos que aceptan a Jesús como su libertador y a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Recontra mega plop. Ahora, entendemos entonces que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Israel, ahora se habla de aquellos que son el pueblo santo de Dios, aquellos que aceptan a Jesús y que guardan la ley. Pero alguien dirá: mira, de todas formas, Ecusatón, te diste cuenta que el apóstol Pablo hace diferencia entre gentiles e israelitas, porque primero dice que entran los gentiles primero, y luego dice que entran los israelitas. Entonces mira que hay diferencia entre gentiles e israelitas. Pero para entender esto, tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros hablamos de la gran multitud en el Apocalipsis versus los 144,000, vemos que son dos grupos, que ambos están conformados tanto por judíos como por gentiles. Pero la Biblia va a llamar a la gran multitud como si todos fueran gentiles, porque dice que son de todas las naciones. Pero vemos que los apóstoles eran judíos y que ellos aceptaron a Jesucristo y que ellos tienen que hacer parte de esa gran multitud, aun y cuando la palabra de la gran multitud esté claramente vinculada a los gentiles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre los que murieron en el grupo de la gran multitud y los que entrarán al cielo como los 144,000 que estarán parados en el monte Sión? Miremos que la diferencia no es que unos sean judíos y otros sean gentiles, sino que la diferencia es que los de la gran multitud murieron tal vez con algún error doctrinal, pero la gracia de Jesús los salvó. Sin embargo, sobre los 144,000 se dice que no tienen mentira en sus bocas. Es decir, por eso la palabra los define como israelitas. No porque sean literalmente descendientes de judíos, sino porque ellos no tienen errores doctrinales. Esta es la diferencia entre los 144,000 y los que conformaron el grupo de la gran multitud. No que unos fueron judíos y otros gentiles. La realidad es que en ambos grupos habrán judíos y gentiles,
tanto en los 144,000 como en la gran multitud. Pero para ser miembro de los 144,000 no debes tener ningún error doctrinal, lo que la palabra declara como no tener mentira en la boca. Es algo que Jesús lo confirma cuando declara que un verdadero israelita es en quien no hay mentira, es decir, aquel quien no tiene errores doctrinales. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», recontra plop. Es decir, que antes de Cristo, los judíos étnicos que vivían en la nación de Israel, en Judá, eran aquellos que eran considerados el pueblo de Dios. Eso está claro, es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Luego los gentiles eran todos aquellos que eran de las demás naciones, que eran considerados como impíos, porque no hacían parte de la nación de Israel, ni seguían las enseñanzas de la Torá. Eso todo cambió con Jesucristo. Después de Jesús, los llamados judíos ya no son los judíos étnicos, aunque en la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, se sigan usando las palabras Israel, Jerusalén, judío, Sión, gentil, pero ahora todas esas palabras tienen una connotación espiritual, y los verdaderos judíos son los judíos espirituales. Estos son los que conforman el grupo de los 144,000, los israelitas, en quien no hay engaño. Son los que aceptaron a Jesús. Son los israelitas espirituales, no los israelitas étnicos, ni siquiera convertidos al judaísmo, por supuesto, mucho menos. Así que claro, este grupo estará por todas las naciones. No importa si son o no judíos, lo que importa es que no tengan mentira en sus bocas, y por tanto, si no tienen mentira en sus bocas, son israelitas. ¿Ok? Hermanos, leamos en Apocalipsis 14, versículo 4 al 5. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, estos 144,000 no pueden practicar el judaísmo, ni el judaísmo mesiánico, hermanos, por ningún motivo, porque ellos siguen al Cordero, ¿entiendes? Y ellos no tienen mentira en su boca, no tienen errores doctrinales. Ellos están sellados en la frente con el nombre del Padre y del Hijo. Como ya vimos, tienen comunión con el Padre y el Hijo. Pero el judaísmo mesiánico dice, no existe Padre e Hijo. Es un solo único Dios. Recontra plop. Están en oscuridad, hermanos. Entonces, este otro grupo, la gran multitud, que ahora son los gentiles espirituales, porque puede que tampoco sean todos gentiles, puede que ahí hayan judíos tal vez, que de repente aceptaron a Jesucristo, y hablo en pasado, porque yo no creo que haya muchas personas de la gran multitud en nuestros días. Tal vez exista un grupo muy reducido, pero esa gran multitud ya murió. Es evidente que ya murió. Y esto nosotros lo sabemos, hermanos, porque desde 1844 Jesús empieza a expiar todos los pecados. Es decir, que los errores doctrinales solamente fueron expiados de 1844 hacia atrás. De 1844 hacia adelante ya no pueden haber errores doctrinales porque Jesús está expiando el templo celestial en la fiesta del día de la expiación. Entonces, hermanos, esto de nuevo lo confirmamos en Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Notemos entonces que ahí tendrían que estar los apóstoles, por ejemplo, que aceptaron a Jesucristo y que murieron ahí en esa gran multitud. Asimismo pueden estar
todos los que se convirtieron al cristianismo y que murieron, que ahora hacen parte de esa gran multitud. Luego leamos del versículo 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, muchas personas cuando leen gran tribulación piensan que es un evento futuro y por tanto creen que la gran multitud existe en nuestros días. Pero no es así y la Biblia nos lo prueba. La gran multitud ya pasó. Es un evento en donde muchísimas personas se salvaron, pero que ya pasó. Ahora estamos en el grupo de los 144,000 y esto se nos prueba en Hechos capítulo 11 versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nada a nadie, sino solo a los judíos. Esa persecución es gran tribulación. Entonces vemos que desde que Jesús es colgado en un madero, empieza una persecución que inclusive los 12 apóstoles tienen que vivir. Ahora alguien dirá: Cusatón, pero mira que en los 12 apóstoles no hubo mentira en sus bocas tampoco, porque los 12 apóstoles fueron partícipes de la gran multitud. Y es que, ojo, los que son los 144,000 siguen al Cordero a donde quiera que Él va. Es decir, que este es un grupo que va de continuo en las fiestas de Dios. La fiesta de la expiación y luego la fiesta de los tabernáculos hasta la segunda venida de Jesús. Algo que los apóstoles no pudieron hacer. Así que el grupo de los 144,000 tiene una experiencia distinta a la de los 12 apóstoles. Por eso ellos cantan un cántico nuevo que nadie más puede cantar. Así que miremos esto. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento debemos mirar las palabras judío y gentil según el contexto en el que se hablen, porque siempre vamos a mirar el contexto histórico cuando el apóstol Pablo empieza a predicarle a el pueblo judío y luego él dice que se va a los gentiles. Entendemos el contexto histórico, pero luego tenemos que entender también el contexto espiritual, hermanos. Y de esta forma saber que ya no hay judío ni gentil. Asimismo, esto lo vemos en el Apocalipsis, cuando nosotros vemos que los gentiles pueden ser usados como para referirse a personas que están perdidas, o también para referirse a personas que fueron salvadas. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, la palabra naciones es la misma palabra etnos en griego, que significa gentiles. Y sin embargo se nos dice que todos los gentiles están borrachos con el vino de Babilonia. ¿Pero todos? Leamos en Apocalipsis 21, versículo 23 al 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones o los gentiles que hubieren sido salvos andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, cuando se dice todos los gentiles están borrachos con el vino de Babilonia, no son todos. Tenemos que mirar el contexto. Asimismo, cuando se dice todo Israel será salvo, no es todo Israel, son aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así que para entender, hermanos, la diferencia entre judíos y gentiles, hay que mirar el contexto, es evidente. Asimismo, si nosotros vamos a mirar quién es un verdadero judío, y hablamos, por ejemplo, de que el judío tiene que circuncidarse, entendemos que la correcta circuncisión es la que está referida por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Entonces, si la verdadera circuncisión es en el espíritu, el verdadero judío es espiritual también. Y por eso en el libro de los Romanos podemos ver al apóstol Pablo haciendo diferencia entre el judío étnico, que es aquel que está en incredulidad hacia Jesús, y luego hace referencia al judío espiritual. Así que, hermanos, esperamos, sin embargo, que si hay algún judío en Jerusalén que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pues se arrepienta cuanto antes de esa incredulidad y que se arrepienta de esa brujería cabalística, hechicera, talmúdica, porque de otra manera, pues está claro que ellos, aunque digan guardar la Torá, no son judíos en realidad, son más bien gentiles, porque solamente se salvarán 144,000. Y ahora en los últimos tiempos no hay términos medios. La palabra es clara. Si te vas a salvar, no debe haber mentira en tu boca. Debes seguir a Jesucristo a donde quiera que Él vaya. Y déjame decirte que Jesucristo no está en Jerusalén. Eso está muy claro. Ahora, si tú piensas que Jesús va a hacer algo para que todo Israel se convierta a Jesucristo, pues no ocurrirá de esa manera, porque los medios que Jesucristo ha dispuesto para que una persona lo conozca a Él es a través de su iglesia. Y nosotros somos su iglesia y ya les hemos enviado a ellos muchos mensajes y videos para que se arrepientan y no se arrepienten. Y, por tanto, hermanos, ya vemos que este es un video irrefutable en el que tú ahora entiendes que esta nación que está allá en el Medio Oriente, llamada Israel, no es el pueblo de Dios. Para nada. El pueblo de Dios en los últimos tiempos son los 144,000. Ellos son el monte Sión y ellos están de un extremo de la tierra al otro extremo del cielo. Y Jesús viene pronto a rescatarnos a todos para llevarnos a la Jerusalén celestial. Y lo que sea que vaya a ocurrir en esta nación de Israel que vemos hoy en día, sabemos que es guerra y está escrito que el que a hierro mata, a hierro muere, hermanos. Es un principio bíblico clarísimo y no dudemos que nada bueno viene para esa nación, lamentablemente, porque no quieren reconocer a Jesucristo. Hasta pronto, hermanos.